suplicar tu misericordia, tu gracia, Señor, y agradecerte los pasos que ya se han empezado a dar con el proceso de Don Hugo. Agradecerte, Señor, la disposición que en este momento ha habido de parte de la caja, Señor, de parte de los hijos, de todos, Señor, de alguna forma. Y te pedimos, Dios, que nos hables esta noche, que nos enseñes esta noche, Señor, y que podamos de alguna forma presentarte una ofrenda de corazón, que es un corazón dispuesto, un corazón sencillo, simple, de una persona humilde que quiere escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. A ver, ya somos 26. Voy a arrancar de una vez. Estoy de pie porque no quiero que me pase lo de la semana pasada. Y vámonos. Ahí estamos, lo ve. Capítulo 10, verso 22. Venimos de todo lo que ha sucedido, producto de la sanidad de un ciego, y, y, y todo se sigue dando en ese contexto, ¿verdad? Y Jesús aprovecha la oportunidad para lanzarles una clarísima, eh, clarísima eh, desafío a los líderes del templo en ese momento y decirles, yo no sé ustedes en qué planeta están. Y entonces ahí quedamos y vimos ya que de alguna manera lo que era fundamental aquí era entender que el Señor estaba hablando de que la gente es ciega, que la gente no quiere ver las cosas como quiere verlas, y que las personas que decían que podían decir o ver algo es la gente que menos tenía la capacidad para poder servir como los que estaban a cargo de las personas en el templo. Entonces, al llegar aquí donde dice Jesús afirma ser hijo de Dios, ya Juan en el versículo 22 nos da un dato, nos da un dato muy importante. Nos dice que ya era invierno, Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, o lo que se llama el Festival de la Dedicación. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Entonces a la pregunta, si los judíos estaban esperando un Mesías, la respuesta es sí. Obviamente que sí, por la condición de lo que estaban pasando, ¿lo ven? Jesús les contestó, yo ya les dije, yo ya les dije, yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen. ¿Por qué no son mis ovejas? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, en la afirmación, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Eh, Fíjense que lo sigue la afirmación contundente y absoluta. El Padre y yo somos uno. Y claro, dice, y una vez más tomaron piedras para matarlo. Ok, pero vamos a ver hasta aquí. Vamos a ver hasta aquí. ¿Por qué? Porque es muy importante, damas y caballeros, que ustedes podamos eh, repasar algo que para algunos es repaso, los que han estado ya con más de 5 años con nosotros, el repaso, pero para otros
Es importante que lo tengamos muy claro. Entonces, estamos en invierno. Ya ahora sí la escena es una escena, es una escena que se está dando en una temporada, ¿verdad? Ya un poquito más avanzado, unos meses más adelante. Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah. En Hanukkah, en el festival de la dedicación, Jesús les dice a ellos, yo soy, yo soy el Mesías, el Padre y yo es uno. Noten que se llama Hanukkah, festival de de la dedicación. Y yo aquí, a ver, aquí está, un momentito, un momentito. Yo aquí quiero mostrarles de qué estamos hablando para que todos entendamos qué es lo lo que es importante analizar de esto. Entonces, vámonos para acá. Vea, vámonos para acá. Resulta y sucede que dentro de todos los procesos que va pasando a partir del momento en que los babilonios toman cautivo a, a, eh, toman cautivo al a Judea y a Israel, y se convierte eso en una situación complicada porque desde que el rey Nabucodonosor toma cautivo a los judíos, se los lleva. Después, el rey Medo-Persa, Darío, los deja medio hacer una ahí, construyen una cosa, después quedan cautivos otra vez. Bueno, por ahí va la cosa. Sucede que recuerden que primero son los babilonios, después son los medo-persas y después vienen los griegos. Sucede que tiempito después de don Alejandro Magno, aparece este personaje que tenemos en pantalla, que lo estoy marcando con el mouse. No sé si el mouse, yo no estoy viendo si el mouse ustedes lo están viendo. Ustedes lo están viendo. Sí, señor. Muchas gracias, no me grite así tampoco. Este, y resulta que este señor se llama Antíoco Cuarto Epífanes. Este hombre llega a Jerusalén y toma Jerusalén, la sitia otra vez, y durante 3 años este hombre hace lo que quiera. Este hombre entra al templo y sacrifica un cerdo en el altar del templo. Entonces, ustedes pueden entender, mis hermanos, que eso es una terrible ofensa. Entonces, este otro señor que está aquí, que se llama, el de abajo, se llama Don Matatías, este señor Don Matatías inicia una rebelión con su hijo que se llama Judas Macabeo. Inician una rebelión y logran liberar, aquí está, lo ven, logran liberar al templo de la mano de la mano de los griegos. Entonces, claro, imagínense ustedes que estuvo durante 3 años el templo ocupado por los griegos en este nivel de profanación. Y lo que pasa es que ya para el año, 3 años después, pero no importa el año, 163, 64 son 3 años. Es del 67 al 64 son 3 años. Resulta que la, la, la lámpara, que es esta lámpara, yo se las enseño. La lámpara, a ver, aquí está, no sé si la pueden ver, ahí en el chiquitillo. Esta lámpara, la ven que esta lámpara es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es de siete velitas, esa lámpara. Pues resulta que esta lámpara era la lámpara del templo, que alumbraba el templo. Y para poder poner la lámpara había que ponerla con aceite de oliva. Pero el aceite de oliva había que hacerle una ceremonia de purificación.
Y cuando ellos entraron al templo, a rescatar el templo, lo que sucedió fue que en el templo solamente había una vasija de, de aceite de oliva y que ya estaba ceremonialmente, por decirlo fácil, ceremonialmente estaba ya lista. Y se necesitaban 7 días para poder tener más aceite, para poder levantar la luz en el templo. Y se habla de que milagrosamente aquella vasija, aquella garrafa, no sé cómo decirlo, duró los 7, 8 días que se da. Entonces, desde ese momento, los judíos celebran el momento en que el momento en que el aceite permanecía en el templo, ¿verdad? Yo noto que hay una intención muy linda de parte de Dios, yo noto que hay una intención muy interesante, porque lo que Dios trata de hacer es, de alguna forma, eh, en ese momento, en la celebración del Hanukkah, darles a entender que la dedicación, la dedicación que se está haciendo, por decirlo así, eh, recordando esto, pues también nos lleva a ver, a ver al Señor en medio de esto y pues por decirlo de una manera, yo diría que aprovechando la ocasión, ustedes están dedicando esto y a quien tienen que dedicar sus vidas es a mí, porque yo soy el Señor. Entonces la rebelión macabea que usted ha escuchado por el libro, el libro de los Macabeos, usted la puede leer en la Biblia, lo que llaman la Biblia católica. Entonces, entonces esa es la razón por la cual inicia Juan diciendo, em, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. ¿Qué significa Hanukkah? Dedicación. Hanukkah significa dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón, que era un salón que tenía columnas. Era un salón que tenía columnas, simplemente un salón que tenía columnas. Y en ese momento, noten que eh, bueno, voy a irme otra vez ahí para que. En ese momento, fíjense que al estar ahí en el pórtico de Salomón, lo cual también es un detalle muy importante, porque al decirnos que en el pórtico de Salomón era como el lugar, era como un anfiteatro, era como un lugar, digámosle así, como el Cerrito, en donde la gente empezó a tener una tradición de ir a leer poesía al Cerrito. Para que ustedes me entiendan. Entonces el Cerrito se convierte en un lugar donde la gente escribe sus poesías y de un pronto a otro se levanta y lee su poesía. Y había, eso es un lugar de oratoria y un lugar para que la gente pensara y filosofara esas cosas. Entonces por así a grandes rasgos, que es el pórtico de Salomón. Se encontraba en el templo caminando por el pórtico de Salomón. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Y Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. Entonces aquí es donde nosotros vamos a, yo diría que analizar esto, no me creen, porque lo que Jesús está diciendo, si bien es cierto, suena sumamente, suena sumamente sencillo, suena muy sencillo. Existe una razón importante para que el Señor diga, ustedes no me creen. Entonces, fíjense ustedes, mis amados hermanos, regálenme un segundo nada más. Entonces quedamos que esta es la ocasión, ¿verdad? Eso que ustedes están viendo ahí, y aquí a la par mía, es exactamente la ocasión de la
de lo que significa la, el día de Hanukkah, la celebración de Hanukkah. Y por eso es que ustedes ven que por todo lado ponen una lamparita, una menorá, y creo que la hacen de 9 por los días que duraron, ya no de 7, sino de 9 por los días que duró la vasija. Le agregaron los 2 días, una cosa así, no recuerdo bien sobre eso, pero sí me gustó que pudiéramos tener una explicación sencilla de esto, porque yo me acuerdo que cuando yo leí por primera vez este texto, me decían de Hanukkah y de tú me suena muy bonito, pero no sabe uno de qué están hablando. Ok, cuando usted se va a la palabra, ¿verdad? Y usted trata de entender, y acuérdense lo que les dije la semana pasada, les dije la semana pasada que muchas personas tienen una forma muy romántica de ver las cosas de Dios y que es un romanticismo muy bonito que pues no deja de tener no deja de tener su devoción. Esa es la palabra, no deja de tener su devoción y no deja de ser algo importante. Yo no puedo decir que porque yo lo vea así, yo estoy mal, yo estoy diciendo algo que está mal y Dios lo ve con agrado. Pero sí yo necesito que ustedes y yo tengamos claros que genuinamente la razón por la cual nosotros no seguimos al Papa y no seguimos otro montón de cosas es porque nosotros estamos convencidos que el texto escrito es suficiente y estamos convencidos que lo que entendemos en el texto escrito es lo mismo y lo único que Dios quiere que cada uno de nosotros entienda. Entonces noten que cuando se le pregunta a los testigos de Jehová que quién es Jesús, ellos dicen que es un ser creado. Los mormones dicen que es un hombre que llegó a ser Dios. Los cristianos nuevos, los que se convierten, dicen Jesús es un hombre con atributos y facultades divinas. Cáigase de espaldas. Eh, eh, mucho cristiano, mucho cristiano les da cierto temor eh, afirmar que el Señor es el Señor. Ellos dicen que no, no, que se está refiriendo a otra persona. Los musulmanes dicen que es un profeta. Los musulmanes dicen que es un profeta. Eh, el pentecostalismo dicen que Jesús es Dios, pero es un Dios que debe garantizarnos una calidad de vida importante, concedernos todos nuestros deseos, ya que Él quiere que seamos como príncipes y princesas. Entonces, fíjense que genuinamente, genuinamente, ante lo que estamos, mis hermanos, es ante una posición sobre la idea de Dios que, que también nosotros, por decirlo así, los pentecostales o los que hemos sido de tradición pentecostal, tampoco estamos como muy atinados en línea de lo que deberíamos de ver. ¿Por qué? Porque también, dependiendo de cómo usted quiera ver a Dios, entonces usted pues está buscando un Dios. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Porque necesitaban un caudillo político, militar que lo sacara del del problema que se estaba dando. Entonces, a ver, la pregunta de esta noche es ¿por qué nos cuesta tanto aceptar y reconocer y creer en Jesús como Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto eh, reconocer a Jesús como Dios? Eh, y eso es importante, sí, sí, porque dependiendo de cómo usted pueda entender a Dios, yo tuve un jefe, se llama Raymond decía el que le dijera, y lo primero que nos dijo fue, si alguien tiene algo que decirme, dígaselo a Noemí. Noemí era la secretaria, dígaselo a Noemí. Ella va a ser el canal entre ustedes y yo. Y el hombre el hombre era hermético. Nadie podía hablar con él. Hermético, hermanos, hermético. Y uno se pone a pensar que hasta qué punto esas cosas realmente son buenas, ¿verdad? Yo creo que no son buenas.
Pero dependiendo de cómo usted ve a Dios, escúcheme, dependiendo de cómo usted ve a Dios, así usted verá su propio cristianismo y así usted verá su propia experiencia de Dios y así usted verá lo que de alguna forma se está dando. Ahora, noten que Jesús de fondo les dice: ustedes no han visto milagros, ustedes no saben qué es un milagro, ustedes ni siquiera entienden qué es un milagro, están viendo un montón de señales y milagros y ustedes no creen nada. La respuesta de Jesús realmente es muy sencilla, pero también hay una, a ver, Jesús hace una respuesta bipolar. Por un lado les dice algo muy sencillo: tanto milagro y no están viendo quién soy. Y por otro lado les dice: de la esencia del Padre y yo somos una sola cosa. Y fíjense ustedes que ante esa situación, pues uno dice: wow, qué profundo, qué profundo. Entonces, fíjense que, a ver, si Jesús decía que era Dios y no tenía forma de mostrarlo, estaba mintiendo. Si Jesús decía que era Dios y él solo él se lo decía y nadie más se lo decía y no había ninguna otra cosa, también podría ser que estuviera loco. O lo tercero es: Jesús es Dios. Son las tres cosas que de alguna forma, esto que acabo de decirles no es mío, eso lo analizó un famoso teólogo que se llama C.S. Lewis. Él decía: hey, pero si Jesús dijo que era Dios y se la está jugando así por jugársela, pues entonces está loco. O, o está mintiendo. O es Dios. Entonces, vean, dice la Biblia que esto va a ser la tónica. Atención, esta va a ser la tónica. O sea, esto es lo que sucederá en la historia de la humanidad. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. O sea, Dios se revela a todo el mundo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjense que, fíjense que Pablo, eh, a ver, Pablo, 40 años adelante, escribe: vean, el mundo así va a ser esta caramba. Esto va a ser así y de una vez digan y entiéndanlo. Así es como la gente se va a comportar. A pesar de haber conocido a Dios, no le dan el lugar a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni menos lo entendieron interviniendo en sus vidas, menos lo ven, menos ni le dieron gracias. Al decir no le dieron gracias, lo que el texto está diciendo en Romanos es que la gente simplemente lo que hace es decir que lo que tiene es producto de su trabajo, lo que tiene es producto de su dinero, de su inteligencia, y Billy Graham siempre decía, le decía a la gente en las cruzadas: ojalá se conviertan las personas que se iban a convertir, pero por favor, ustedes no dejen de asistir, porque ustedes no asisten porque son malagradecidos. ¿Por qué deja una persona de asistir a la congregación? Porque tiene cosas más importantes que hacer. Y cuando hay cosas más importantes que hacer, este, de, ¿cuál es su Dios? Entonces noten que su eterno poder, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de todo lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le dieron su lugar, no lo glorificaron como a Dios, ni lo vieron parte de sus vidas, no le dieron gracias, sino que se extraviaron. Ahí va. Nos extraviamos en sus inútiles razonamientos y se les oscureció el insensato corazón. Noten que al no reconocer a Dios, consecuentemente, la gente se, la gente se extravía, se justifica y luego el corazón se les escochera, se les friega, el corazón se les complica.
Luego en el versículo 21 dice la palabra que la gente simplemente no va a buscar a Dios, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el corazón se les vuelve insensato. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, cambiando lo valioso, lo significativo, lo real del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, la primera, eh, cuál es la primera razón por la cual la gente eh, no busca a Dios? Por una cosa que se llama orgullo. Y todo lo que acabamos de leer es orgullo, puro orgullo, afirmando ser sabios, cambiaron la gloria inmortal, este, no glorificaron a Dios, no lo tomaron en cuenta, orgullo. Pero claro, acordémonos que les estoy diciendo que cuál Dios, cuál es la segunda razón por la cual la gente no cree que Jesús sea Dios. ¿Por qué? Dice, ya lo vimos, capítulo 5 verso 40 del libro de Juan. Dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto la gloria humana, pero ustedes, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptamos. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Y eso es incomprensible. Es incomprensible porque el Señor nos está diciendo, nosotros preferimos poner a un pastor, a un papa, a un pastor, a alguien en un pedestal y decir que qué maravilla, qué belleza. Preferimos darle la gloria a una persona en función de lo que pensamos que supuestamente es lo que sirve, o lo que es, no sé cómo, ni siquiera cómo decirlo, este, y no sirve para nada, no es de esa manera. Vean qué sencillo, cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Entonces, claro, esa afirmación, no buscamos la gloria que viene del Dios único, pues es también súper seria. Entonces, fíjense que ante qué estamos. Perdón, me equivoqué. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos gente muy ignorante. Lo segundo simplemente es orgullo. Estoy totalmente lleno de orgullo. Y el orgullo es un orgullo donde yo me la juego solo, donde yo quiero ver las cosas como las estoy viendo. Juan 3:19 dice, esta es la causa que de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Pero, noten que en el texto del versículo 19, segundo, del versículo, vimos em, ignorancia, vimos orgullo y ahora estamos analizando que dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Pero la humanidad plural, todo el mundo, prefirió hacer lo que estaba haciendo. Noten que simplemente el adjetivo es tinieblas, simplemente está diciendo es que la gente prefiere las tinieblas, pero aquí lo serio es la humanidad, porque lo que está mostrando es que la gente, como es tanta la gente que está haciendo lo mismo, cómo va a ser malo? O sea, cuando hay 700 millones de personas pegados al televisor honrando a un hombre que está usurpando de alguna manera la imagen pública, popular de Jesús, para decirlo porque es imposible, de hermanos, estamos hablando exactamente de lo mismo.
Entonces vean que dice, esta es la causa de la condenación. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, o sea, todo está en oscuridad. No podemos tomar como un referente de luz el mundo, pero la humanidad prefiere las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. ¿Quién los reconocía como tal? Cuando dice, es que esto, y es que no quiero cubrir todo el material y no quiero que se me pase nada, pero sí es muy denso. ¿Y qué es denso? Que dice, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. O sea, entiéndanlo, ¿cómo va la gente a saber que lo que está haciendo es tinieblas, está mal, y la única forma es que realmente tenga una luz que le diga, ah, mira, esto es así, porque no lo ven de esa manera, no se ve de esa forma. Y esta es la causa de la condenación de mucha gente, y es porque la gente simplemente se apadrina en el hecho de que y somos muchos en esta historia. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Qué me van a decir a mí? ¿Qué me van a decir a mí? O sea, lo que quieren es simplemente juzgar las cosas. Voy a darles un ejemplo muy somero, muy tonto, pero me va a entender. La palabra homosexual es una palabra, yo les dije nueva, nueva, no es una palabra que tenga muchísimos años como tal. Por eso el texto dice los que se echan con varón. Este, ¿Por qué? Porque en Roma el homosexualismo era parte de la realidad emocional de todas las personas. Era un acto de honor que un hombre maduro de 60, de 70 años tuviera una relación con un huililla de 16, de 15 años. Para ese hombre joven, eso era un honor. Entonces, fíjense ustedes que ve que sacarle a la luz que eso no está bien. Entonces ahí es donde la gente, pues les decían, les están cambiando el esquema de las cosas. ¿Por qué no quiero creer en el Señor? Porque al comparar mi vida con las de otras personas, con mi pasado, y al ver que al final no soy tan malo como lo son otros, y además haciendo lo que hago no le hago daño a nadie, y al fin y al cabo no estoy tan mal. Y esto sí es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Bueno, pues que eh, fíjense que la gente lo que dice, yo no necesito a Dios, lo que necesito es estar bien. Y si para que yo esté mal, Dios me ayuda a no ser malo, o peor, o peor. Eso sí, Dios no puede pedirme más de lo que yo le he dado. Es una forma muy, muy terrible de autojustificarme, porque esto sí es muy difícil. Esto es muy duro. Y lo que trato de decirles es que esto lo detesta el Señor, lo odia. Vea, vea. Capítulo 18, verso 9 del libro de Lucas. A unos que a sí mismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Ahí está. Suave que me estoy acomodando. A unos que a sí mismos se consideraban justos. Ahí está el problema de Esmeralda, de Lorena, y de Yelitza, y de Rolando, y de Marianela, y de Federico, y de Cash Luna, y de todo. O sea, a unos que a sí mismos se consideran justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esto. Dos hombres fueron al templo a orar, a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. O sea, no pregunta, cómo es el asunto? De cobrador de impuestos era un judío que los romanos le amenazaban la familia y le decían, ok, Rolando, usted a partir de ahora es cobrador de impuestos. Eh, Usted tiene dos hijos.
tiene que darnos por mes 100.000 colones al Imperio Romano. Los impuestos en Roma eran cobrados por medio de los cobradores de impuestos. Y como los judíos eran tan complicados, entonces lo que hacían era que tenían los cobradores de impuestos. ¿Y qué pasa? Que Saqueo y algunos otros cobradores de impuestos, los 100.000 pesos los hacían en la primera semana del mes y seguían cobrando impuestos toda la semana, todos los días. Seguían cobrando y seguían cobrando, entonces terminaban con 5 o 6 millones de pesos al mes y lo que le daban al imperio son 100.000 pesos, pero explotaron al pueblo. Entonces, entonces noten que es muy interesante cuando dice que era cobrador de impuestos, porque tributación existe, ¿me entienden? Los impuestos hay que pagarlos, pero también lo que hay que ver es que lo que de fondo está esto es que había una mala intención en los cobradores, porque los cobradores más bien de pasar de la intimidación de que les iban a matar la familia, pasaban a ser hombres extremadamente millonarios, impresionantemente millonarios. De hecho, Saqueo dijo, la mitad de todo lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres. Usted dice que se quedó limpio. Puesto de pie, el fariseo oraba. Noten que dice oraba. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es leer, es entender la oración aquí, ¿verdad? Porque hay gente que ora y ora y ora y ora y oración aquí, oración en la madrugada, se levantan en la madrugada. Acabo de terminar una conversación con un pastor y dice que se levanta a las 2 de la mañana a orar y ora de 2 a 5 y luego ya se acuesta un rato, se levanta a las 7. Dice que llevan eso como 3 años y yo, wow, wow. Y yo me hago la pregunta, ¿verdad? O sea, vean qué interesante esta oración. El, el fariseo oraba puesto de pie consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni, ni siquiera soy como Miriam, o como Lidia, o como Rolando, Carlos Eduardo, no. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos, porque de plano se sabía que eran unos ladrones, que eran unos grandes choriceros. Y aquí viene lo más grave, aquí viene lo más grave, hermanos, de lo que hace que la gente no pueda creer en el Señor. Y es creer que haciendo lo que otros hacen, es creer que haciendo lo que le dicen que hay que hacer. eh, cuando alguien, cuando alguien va a tener un chiquito ahí en la iglesia, yo siempre digo, vean, no le haga caso a nadie, hágale caso al doctor. ¿Por qué? Ay, porque tiene quebranto. Sí. ¿Cómo se llama la otra? Una se llama quebranto y la otra se llama ¿cómo? ¿Quién se acuerda? Una era quebranto. La otra se llama que le da a los recién nacidos. ¿Quién se acuerda? Mal Pujo, Dios, profe. Adelante, doñana. pujo, Un les da segundo porque pujo, ahí se me fue. Ok, ahora sí. Adelante, doñana, otra vez, repítalo. les da pujo. No, me quedé sin sonido. Un segundo. Vuelvo a repetirlo, doñana. Es que yo me quedé sin sonido y requiero a ver, Otra cosa era otra pujo, vez. le decían pujo, Sí, sí. ¿Cómo pujo? pujo. ¿Y qué es eso? Lo mismo les daba una incomodidad a los niños y lloraban mucho. Se retorcían extrañamente como con cólicos. Entonces las viejitas decían que era pujo. Recuerdo ver a mi abuelita, usar leche de pecho para friccionarlos y curiosamente de la espaldita le salía como unas espinillitas blancas y con eso se componían. Ah, caray. Ah, caray.
Yo creo que lo que servía es la estimulación de la frotación, ¿verdad? Acuérdense que Por supuesto. la frotación es lo que de alguna manera hacía que las personas, es igual que el asunto de sobar la gente, ¿verdad? Este, sobar la gente eh, tiene su estimulación a nivel de los ganglios, esas cosas. Y claro que sí, es muy importante. Es más, el otro día, yo no sé qué fue lo que dije, y este señor que va a la iglesia, que es médico, me decía, vea, es que esto puede que tenga esto y esto y esto. Me dio una explicación muy interesante. Sigo, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Terrible. Yo sí diezmo, yo sí doy, yo sí hago, y cuando ya hay que contarle, el asunto se pone complicado. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Noten que, si ustedes me preguntan a mí, que qué es lo que estoy viendo, yo estoy viendo es que el hombre, el, el fariseo, era un hipócrita. De hecho, la parábola va por esa dirección. Y el cobrador de impuestos, ese hombre era genuino. Sí, claro, por supuesto, porque él está diciendo, pero noten que los dos tenían una forma totalmente diferente de ver a Dios. Una forma totalmente diferente de ver a Dios. Y usted no va a lograr eh, entender. Yo creo que por mucho tiempo la solemnidad le ganó a la sinceridad. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso y eso ha sido un terrible error. Pero no se puede perder esa solemnidad, al menos en el sentido de saber que mi, que mi acercamiento es con el creador del universo, ¿verdad? Por un lado. Pero por otro lado, ahora se ha rajado ahora se raja, se llega al punto límite de papito y papito para acá y papito para allá. Y, y yo pienso que hay que analizarlo, yo creo que hay que analizarlo también, porque queremos tal vez de alguna forma dar a entender confianza y cariño y muchas otras cosas en algún sentido. Y, y no sé, esa condescendencia me llama la atención y me ha llamado la atención toda la vida. Entonces, fíjense que tenemos a la persona ignorante, la persona orgullosa y la persona que auto se justifica. Dice el Señor, yo les digo, este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enalteza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, ¿verdad? Lo que nos habla, nos aclara Juan, Pablo, que la justicia de Dios es lo primero que tenemos que aprender a conocer. Y lo más importante de aprender a conocer la justicia de Dios es darnos cuenta de que somos pecadores, de que necesitamos el perdón de Dios todos los días, que estamos en un proceso del Espíritu Santo, que nosotros no podemos echarle el cuerpo a nuestra vida diciendo que yo soy una buena persona, porque no puedo establecer la suya. Me gusta la versión esta nueva traducción viviente, ¿ves? Porque dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Cuando al menos la justicia nuestra, por decirlo así, se basa en nuestras obras. Y ante la falla de nuestras obras no hay nada que hacer, pero en cambio, entre la falla de la justicia de Dios está el perdón de Dios. Es parte de su justicia. Lo siguiente que de alguna manera, regálame un segundo.
Ustedes no me creen porque pues, somos unos ignorantes, porque somos unos soberbios y porque estamos bien. Pero el Señor dice algo muy sencillo. Ustedes a mí no me creen, ustedes no me creen a mí porque no son mis ovejas. No son mis ovejas. Ustedes no escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. O sea, fíjense que de alguna forma, al final todo redunda en el hecho de que la palabra es el parámetro en el cual dice, de alguna manera, quién está tratando de ver las cosas de una forma y quién no. Fíjense que lo que nos está diciendo el Señor es algo muy sencillo y eso es lo que impide que la gente no quiera creer en Dios, que la gente no quiera genuinamente eh, tener una experiencia de compromiso con el Señor por la imagen que cada uno de nosotros tiene de Dios, por el hecho de tratar de justificarnos, por el hecho de justificarnos en el hecho de la cantidad de las personas. Eh, la palabra universalismo, el universalismo es una corriente teológica. El universalismo es la corriente teológica que todo el mundo va para el cielo, todo el mundo. Dios es muy bueno, muy amoroso y muy poderoso. Dios no manda a nadie al infierno. Eso se llama universalismo. Bueno, este, ya existe el universalismo evangélico y el universalismo evangélico es todo en la iglesia con minúscula se vale porque todo lo hemos venido haciendo y así se ha hecho cuando la palabra ha dicho, cuidado, el trigo y la cizaña crecen juntos. Cuidado, se les van a meter falsos profetas. Cuidado, se van a meter falsas enseñanzas. Cuidado, se les van a meter lobos. O sea, la palabra lo ha dicho una y 100 veces, pero nosotros todo se acepta, todo se vale. Quedamos en el versículo 29 y lógicamente vamos a ver de hoy en ocho, si Dios lo permite, esos atributos de Jesús que lo hacen ser Dios. Y porque él lo está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Señor, somos la misma cosa. Pero lo dice, dice, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Vean qué interesante el argumento circular. El Padre me las ha dado, ¿eh? Porque mi Padre me las ha dado y Él es el más poderoso de todos. ¿Quién están en las manos de quién? De Jesús. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. ¿Lo ven? Dios bendito, gracias por esta noche, por este ratito que podemos leer tu palabra, leerla y reflexionar y al menos pensar un poquito en el texto. Señor, te pido que bendigas a estas 42 personas que esta noche se han integrado, han estado aquí. Oramos por Andrei Robles, este amigo que está pasando por una situación tan difícil. Por Don Hugo, Señor, por las personas que están pasando por situaciones de salud, de dinero, por todo, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, de los que hablamos más todavía, Señor, porque hablar es muy fácil, pero que reflejará nuestra vida es lo que verdaderamente tiene sentido. Te suplico, Señor, que bendigas a estos hermanos, que este martes en la noche saquen un ratito para estar aquí.